El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 3 y vamos del versículo 12 en adelante, que hay unas recomendaciones muy importantes, porque recuerde que está estableciendo ese parangón y ese paralelo entre lo que es la iglesia, el pueblo de Dios hoy, los hijos, los hermanos de Cristo Jesús, aquellos que han aceptado la salvación, y están siendo comparados con el pueblo de Israel, que viene el peregrinar del desierto liderados por Moisés. Entonces dice el escritor en el versículo 12 del capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Préstele atención a ese versículo. Préstele atención a este versículo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso significa que debemos ser vigilantes, estar pendientes, que lentamente hay personas que lentamente se van apartando. Muchos jovencitos en el colegio, cuando ya están entrando en los años superiores del bachillerato, se van dejando llevar de sus compañeros, se van dejando llevar de las filosofías y de las historias y de las ideologías de sus maestros. Muchos jóvenes cuando pasan a la universidad, que no tienen las bases profundas, que han venido en un cristianismo por tradición, siguiendo tradiciones que no tienen una experiencia real, que no han logrado entender que aunque estén haciendo ministerio en la iglesia, eso es prácticamente un asunto que se convierte para ellos en una pantalla o en una pasarela, pero no han tenido una vivencia real en su corazón, no han tenido un encuentro con Cristo Jesús, sus vidas no han sido renovadas, no han sido transformadas, no ha sido cambiada su manera de pensar. Entonces, cuando viene el humanismo, cuando vienen todos estos conceptos humanistas que han sacado a Dios de todos los lugares, porque el humanismo ha puesto al hombre en el centro de todo. El hombre es el centro de todo lo puede, todo lo conoce, todo lo descubre, todo lo adquiere. Entonces el hombre es el Dios para el hombre. Y ese humanismo desbordado entra en esas mentes frágiles de los jóvenes. Y algunos de ellos, entonces naufragan en su fe. Otros en sus trabajos, por sus compañeros, por la presión social del grupo. Empiezan a convidarlos, a invitarlos a sus fiestas, a sus fines de semana, a sus celebraciones de cumpleaños, a todas aquellas cosas sociales que hacen los grupos. Y por eso está diciendo, miren hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque ahí vienen las tentaciones, ahí vienen las invitaciones, ahí vienen los ofrecimientos, ahí viene todo aquello que lentamente le va haciendo correr el límite y la raya de aquella fe que tú tenías, de aquello en lo que tú te sostenías, que te mantenías firme en eso. Por eso el autor de Hebreos está llamándonos a nosotros a tener en cuenta, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No dejen de leer la palabra, no dejen de orar, no dejen de comprometerse con el Señor, no dejen de renovar ese voto de fidelidad. Quienes están solteros, no se dejen seducir de sus sentimientos, de su alma, de su corazón, de sus ojos, de sus sentidos. No se dejen seducir de su alma para prestar atención a personas que no les corresponden en su fe. Tampoco les pongas como condición a esas personas interesadas en capturar tus sentimientos. No le pongas como condición que tienen que ir a la iglesia, que tienen que arrepentirse, que tienen que convertirse, que tienen que bautizarse. No, esas condiciones no se deben colocar en las personas. La persona debe tener un deseo genuino de acercarse al Señor y no un interés en una persona humana, y por conseguir lo que quiere, entonces hacer lo que le pidan. Es esto aquí lo que está diciendo.
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta que el fin nuestra confianza del principio. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y les estaba diciendo que no se unieran en yugo desigual con los incrédulos. Eso tenía que ver en matrimonio, eso tenía que ver en sentimientos, esto tenía que ver en negocios, en todo aquello. ¿Por qué? Dice, ¿qué comunión tiene Cristo con el Belial, o sea, con Satanás? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener el cristiano con el no cristiano? Entonces, ¿cómo pueden unir sentimientos? ¿Cómo pueden formalizar matrimonios? ¿Cómo pueden formalizar relaciones? Cuando la otra persona no tiene interés en tu fe, no tiene interés en tu Dios, no tiene interés en nada de esto. Recordemos que siempre tenemos que estar buscando entre nosotros mismos, en nuestras comunidades, en el pueblo de Dios. Hombres de Dios busquen mujeres temerosas de Dios. Mujeres de Dios busquen hombres temerosos de Dios. Y no se conformen simplemente con el tema de decir, no, es que él cree en Dios. No, recordemos que la palabra dice que hasta el diablo y los demonios creen en Dios y tiemblan ante el poder de Dios. Pero de ahí no pasan. No se trata de creer en Dios. El mundo está lleno de creyentes. Pero creyentes ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios cree esa persona que te está ilusionando? ¿Cuál es el fruto de la vida de esa persona que te está ilusionando? ¿Cuál es el fruto que está dando esa persona? Porque si la persona no tiene a Cristo en su corazón, no tiene autoridad para renunciar a pasiones, a deseos, a vicios y a cosas. No tiene la autoridad, porque seguramente va a ser seducido, porque esa es la naturaleza humana del pecado. La naturaleza humana del pecado lleva al hombre en contra de la voluntad de lo que él mismo quiere hacer. Esa es la razón por la cual el hombre que ha sido dominado por el vicio del alcohol, cada vez que llega embriagado y la esposa le reclama y los hijos le reclaman, él se arrodilla llorando y les pide perdón y dice que esa es su última borrachera, que él no vuelve a beber más. Pero cuando sus amigos, su círculo de compañeros de trabajo lo vuelven a invitar, otra vez vuelve a caer en la misma, porque no tiene voluntad, tiene la voluntad enajenada al vicio de las fuerzas malignas. Es la razón por la cual aquí está hablando el autor. Antes exhortémonos los unos a los otros, y exhortar no es regañar, exhortar es advertir, exhortar es recordar la palabra, exhortar es permitirle que la persona recuerde lo que la palabra dice. Porque la palabra dice, más adelante cuando lleguemos a Pedro, en una de las epístolas él va a decir que el que ha recibido a Cristo, el que ha entrado en el camino del Señor, el que ha aceptado el camino del arrepentimiento y ha recibido el perdón de sus pecados, debe mantenerse en esa condición firme. Porque si hace lo contrario, entonces se parece al perro, que está totalmente atragantado, y luego vomita, y luego que se siente bien, vuelve y recoge su vómito y se lo traga. Oh, qué ejemplo tan terrible, tan nauseabundo, ¿verdad? Tan asqueroso. Pero así es la realidad. Dice, o como el cerdo, que tú lo bañas, lo tienes ahí bien guardadito, lo bañas con agua limpia, pero tan pronto le das libertad y él ve el fango y ve el pantano, ahí se mete allá en ese lugar. Pues así es considerado el hombre, la persona que ha tomado una decisión por el Señor, pero luego vuelve atrás y es seducido. Porque nosotros somos hechos participantes de Cristo con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, como en el día de la provocación en el desierto. Nos está invitando a permanecer firmes, 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 firmes. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amigos, estamos hablando del tema de la salvación. Estamos hablando del tema de la comunión con el Señor. Estamos hablando del tema de cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra relación con el Señor, cuidar nuestras amistades, cuidar los dichos,
Apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ya tú sabes que la gente sin temor de Dios se complace hablando cosas sucias, inmundas, muchas vulgaridades, muchos chistes sucios. Y tú no tienes que participar en eso, porque eso te va a contaminar, te va a traer destrucción a tu mente, a tu corazón. Bueno, amigos, tiempo para orar. Señor, hoy hemos estudiado esta palabra que sigue profundizando acerca del reposo, de poder entrar contigo por la eternidad, pero también del cuidado que debemos tener cada día. Porque así como el pueblo de Israel pereció en el desierto por la rebeldía y la desobediencia, nosotros hoy somos desafiados a vivir en la obediencia a la palabra para hacer honor a esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y tener seguridad de nuestra salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.